Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy, Nuevas tendencias en medicina preventiva y bienestar. Empezaremos en 2 minutos. Pónganse cómodos y feliz día, que disfruten. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días. Mi nombre es Isela Sánchez Guardia, líder de Health & Benefits en Panamá. En nombre de Unity Willis Towers Watson, queremos darle la cordial bienvenida a todos los participantes de nuestro webinar denominado Nuevas tendencias en medicinas preventivas y bienestar. Siguiendo con nuestro programa de eventos para este año, hoy día tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Juan Carlos Cárdenas, consultor asociado senior del Departamento de Prácticas de Medicina Internacional de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, quien nos estará hablando de varios temas de interés, tales como la importancia del chequeo general para detectar enfermedades silenciosas o prevenibles, estadísticas sobre el papel de la medicina preventiva para proveer atención oportuna, el bienestar del cuerpo y la mente. A continuación, les daré un breve resumen del currículum del doctor Juan Carlos Cárdenas. Es médico de medicina interna, graduado de la Universidad de Anáhuac, Escuela de Medicina de México en el 2008. Completó su formación de residencia en Texas Tech University Health Services en el 2015. Realizó investigaciones clínicas en Houston, Texas, en St. Luke's Hospital casi por 2 años, y ha sido publicado en JACC, Revista de Cateterismo, Intervenciones Cardiovasculares y Terapia Endovascular. Adicional, es miembro Fellow del Colegio Americano de Médicos. Antes de darle la palabra al doctor Cárdenas, le agradecemos que en caso de tener una consulta, nos puedan escribir por chat durante el transcurso de la explicación y un equipo de especialistas estarán validando sus preguntas al final de la presentación. El doctor nos dará las respuestas ya al final de la presentación. Así que muchas gracias. Adelante, doctor Cárdenas. Así es, Isela. Muchísimas gracias por tenerme. Muchísimas gracias por la oportunidad a Unity Willis Towers Watson por tenernos aquí. Y efectivamente vamos a hablar de este tema que yo creo que es muy importante tratar, sobre todo el prevenir. ¿Qué es la prevención? La prevención es hacer todas estas medidas necesarias para tratar de evitar la enfermedad. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Emperatriz, por favor. Quiero empezar con esta frase de es una pizca de prevención puede valer lo que una libra de cura. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre las medidas preventivas nos pueden evitar estas complicaciones más adelante de la enfermedad. Muchas veces el tomar estos chequeos preventivos pueden ser más que suficiente para detectar a tiempo alguna complicación más adelante. Ese es el principal objetivo de hacer todos estos screening, estos tamizajes también preventivos, pues para tratar de detectar
algún tipo de condición que se pueda complicar más adelante. La siguiente diapositiva, Emperatriz, por favor. El chequeo preventivo. Nosotros generalmente aquí en la Clínica Mayo recomendamos a todos nuestros pacientes hacerse un chequeo, por lo menos un chequeo anual, digo, independientemente de las condiciones que uno tenga, si uno se considera inclusive saludable, si nunca le han diagnosticado ninguna enfermedad, también es siempre importante hacerse su chequeo preventivo, pues para prevenir o detectar a tiempo situaciones que se podrían complicar un poquito más adelante. Pero vamos a ver qué es el chequeo preventivo. La siguiente, por favor. El chequeo preventivo se puede definir como este contacto entre un profesional de la salud, como es algún doctor, su doctor local o los doctores acá en la Clínica Mayo, y un paciente que puede ser asintomático, en el cual se realizan varias pruebas de detección para evaluar la salud en general. Nosotros acá en la Clínica Mayo y sus doctores también locales, cuando se hacen este chequeo preventivo, pues lo que queremos hacer es tratar de hacer estudios para tener un panorama general de su salud, ver cómo está su salud en todos aspectos y ver si podemos hacer diferentes o podemos tomar diferentes medidas que puedan ayudarlos a conservar este estado de salud o prevenir enfermedades más adelante. El objetivo de estos chequeos preventivos es obviamente prevenir la enfermedad futura mediante la detección temprana de condiciones de salud o de factores de riesgo, o muchas veces solamente por la tranquilidad del paciente, que uno quiere, de repente me salió esta bolita en la piel o de repente tuve este dolorcito en el pecho. Bueno, vamos a evaluarlo completamente, pues para descartar que sea alguna otra cosa de cuidado, para obviamente la tranquilidad del paciente. La siguiente, por favor. Cuando nosotros evaluamos estas pruebas de detección, tenemos que tomar en cuenta los niveles de recomendación que bueno, están, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva. Los grados de recomendación nos dicen qué tan fuerte es la evidencia para recomendar o no recomendar una prueba a nuestros pacientes. Generalmente los mejores niveles de evidencia son los que están en A o B. El mejor es A, obviamente, pero B todavía se puede recomendar. Si de repente tenemos grados de recomendación ya de C para abajo, son situaciones que no se han probado, que no ha habido una investigación o una evidencia adecuada de que sirvan o no. Y generalmente esos tratamos de no recomendarlos a nuestros pacientes. Pero aquellos con un grado de evidencia alta, sobre todo en los grados de A o B, son situaciones que sí nosotros tomamos en cuenta para poder hacer una recomendación fidedigna y una recomendación que sabemos que va a ayudar a nuestros pacientes a prevenir la enfermedad más adelante, que es lo que hacemos nosotros aquí en la Clínica Mayo, tratar de hacer todas estas pruebas de screening o de tamizaje que nosotros sabemos que van a servir y que tienen un valor importante para la salud de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Entre las condiciones que nosotros evaluamos como parte de este screening que hacemos, este chequeo que hacemos preventivo en todos nuestros pacientes, es evaluar a nuestros pacientes sobre esta enfermedad, que es una de las enfermedades crónicas más comunes, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, para ver si nuestro paciente puede estar en riesgo o pueda tener ya esta enfermedad, que es la diabetes mellitus de tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica, como lo mencioné, que puede ser también un factor de riesgo para desarrollar otras complicaciones más adelante en el futuro. Se ha visto que la principal causa de muerte de pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 son infartos al corazón. También la diabetes mellitus tipo 2 nos puede hacer más propensos a tener algunos problemas de los ojos, nos puede hacer más propensos a tener retinopatías diabéticas que nos pueden llevar a ceguera, nos pueden hacer más propensos también a tener problemas de los riñones, problemas también de los nervios. Mucha gente también se queja de dolores o de adormecimientos. Entonces, por eso es tan importante, como parte de este chequeo anual preventivo que hacemos, también tomar en cuenta este tipo de condición, pues para evitar otras complicaciones en el futuro. La siguiente, por favor. Entonces, las recomendaciones, las guías de recomendación de los servicios preventivos de aquí de los Estados Unidos nos recomiendan que chequemos el azúcar o lo que se llama la glicemia en todos los adultos de 35 a 70 años con sobrepeso u obesidad, para tratar de implementar estas intervenciones en los estilos de vida, para prevenir que esto pueda complicarse más adelante. Entonces,
¿Qué consideramos sobrepeso? ¿Qué consideramos obesidad? Pues es cuando tenemos un índice de masa corporal por arriba de 25. Y ese índice de masa corporal, ese también se detecta, se calcula en su cita de chequeo preventivo, pues para ver si esto puede también ser un factor de riesgo para que ustedes puedan desarrollar la diabetes y otro tipo de enfermedades también. La siguiente. Otra medida de prevención o otra condición que nosotros también tratamos de detectar y también de tratar lo más pronto que se pueda, pues es los niveles de colesterol alto. Sabemos que los niveles de colesterol alto, lo que se llaman las dislipidemias, son un factor de riesgo muy importante, sobre todo para desarrollar más adelante lo que son infartos al corazón o infartos cerebrales también. Entonces, se recomienda hacer esto como parte del chequeo preventivo y de acuerdo a las recomendaciones de los servicios preventivos de Estados Unidos, en el 2016 también se recomendó, fue una de las medidas preventivas, también hacer el cálculo de lo que es el riesgo cardiovascular que podemos tener nuestros pacientes a 10 años. ¿Qué significa eso? Tenemos un cálculo que nosotros hacemos y que fue aprobado ya también por la American Heart Association, que nos indica cuál sería el riesgo de nuestros pacientes de presentar algún infarto al corazón o algún infarto cerebral o alguna otra enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, dependiendo de sus factores de riesgo. Esta calculadora o este cálculo que hacemos está basado en la edad, está basado en los niveles de colesterol, está basado en los niveles de la presión también, está basado en antecedentes de tener diabetes, presión alta o antecedentes de fumar también. Entonces, nosotros hacemos este cálculo que nos determina qué pacientes se pueden beneficiar de empezar algún medicamento para colesterol, lo que llamamos las estatinas. Estos medicamentos se han probado y hay evidencia de que nos pueden también ayudar a prevenir lo que es o disminuir el riesgo de desarrollar más adelante lo que son infartos al corazón o infartos cerebrales. Entonces, por eso es otro de los screenings que hacemos, otra de las pruebas que yo considero también y que consideramos muy importantes también tomar en cuenta como parte de ese chequeo anual que hacemos a todos nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Otro factor de riesgo que tenemos que tratar de detectar a tiempo y que tiene que ser parte del screening o detección que hacemos en todos nuestros pacientes durante estas visitas es el evaluar lo que es la presión. La presión se puede evaluar cada 2 años y se recomienda que se empiece a evaluar a partir de los 20 años. Obviamente, pacientes con factores de riesgo se tiene que hacer un poquito más frecuente. Y bueno, se considera el goal o el objetivo de tener nuestra presión, que nuestra presión se mantenga siempre por debajo de 130, lo que es la sistólica o es el número que siempre vemos arriba, y abajo de 80, lo que es la presión diastólica o el número de abajo. Es súper importante tratar de detectar este tipo de condiciones. Estoy hablando de la diabetes, el colesterol elevado, la presión alta, porque así nosotros podemos aplicar medidas más un poquito más rigurosas en cuestión de hacer ejercicio, en cuestión de la dieta, disminuir lo que es la dieta alta en grasa, la dieta alta en sal, de repente también tratar de bajar de peso en nuestros pacientes con obesidad o con sobrepeso, tratar de enfocarnos un poquito de forma más rigurosa en este tipo de pacientes con estos factores de riesgo para al final poder prevenir otro tipo de enfermedades, porque por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, ya sea infartos al corazón o infartos cerebrales, se ha visto que los factores de riesgo, los 4 factores de riesgo más importantes para desarrollarlas es presión alta, diabetes, colesterol y fumar cigarro. Entonces, si tenemos uno de estos factores, sí es muy importante que nosotros como doctores y obviamente nuestros pacientes, pues tengamos un abordaje un poquito más agresivo para tratar de controlar todos estos factores de riesgo y así prevenir algún otro tipo de evento más adelante. La siguiente. Otra situación que también es importante detectar es el consumo de alcohol. También las guías nos recomiendan siempre preguntar y hacer también una consejería breve
para el consumo no saludable de alcohol en adultos. Principalmente se considera un consumo no saludable de alcohol en adultos, en hombres, más de 14 bebidas a la semana o más de 4 bebidas al día, y en mujeres se considera más de 7 bebidas a la semana. Entonces, es muy importante que siempre, como parte de este screening, de esta detección, también pues dediquemos un cierto lapso de la consulta en preguntar sobre este factor de riesgo para darle la consejería importante y tratar de prevenir que esto se pueda convertir en un problema más adelante. La siguiente. Como ya había mencionado anteriormente, la obesidad, bueno, esa la calculamos con el índice de masa corporal, que cualquiera de sus doctores lo puede calcular. Es basado simplemente en su talla y en su peso. Y bueno, se ha visto que un índice de masa corporal arriba de 25 ya es lo que se considera un sobrepeso, y en términos generales un índice de masa corporal arriba de 30 se considera obesidad. Entonces, obviamente, en este tipo de pacientes sí ser un poquito más agresivos en cuestiones de las recomendaciones de hacer ejercicio. La American Heart Association en estos casos recomienda hacer ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana. Eso serían aproximadamente 30 minutos al día de ejercicio para tratar de contrarrestar este tipo de condiciones, y obviamente una dieta más saludable, una dieta basada más en lo que son carnes blancas, pollo, pescado, verduras, frutas, y tratar de evitar lo máximo lo que son las grasas, todo lo que son las comidas altas en carbohidratos, todo lo que es las carnes rojas también, que también se han visto asociadas no solamente a incrementar el riesgo cardiovascular, sino también se ha visto asociado con el riesgo de tener cierto tipo de cáncer, como cáncer de estómago, cáncer de colon. Entonces, sí ser un poquito ya más agresivos en tratar de controlar estos factores de riesgo, pues para poder evitar la enfermedad más adelante. La siguiente. Lo que habíamos mencionado también del tabaquismo, bueno, esta es una recomendación también que nos hacen los servicios preventivos de Estados Unidos, y se ha visto que el tratar de modificar esta conducta del tabaquismo, el dar esa consejería para también tratar de que nuestros pacientes traten de cortar el consumo de cigarro, o de repente dejarlo, que eso es lo ideal, pues se ha visto que esa consejería sí tiene un impacto. Han habido algunos estudios en los que se ha visto que una intervención adecuada y pronta también nos puede ayudar a disminuir el riesgo que tienen nuestros pacientes de generar complicaciones por el tabaquismo. No solamente es el cáncer de pulmón. Todo el mundo dice, no fumes porque te va a dar cáncer de pulmón. No, el cigarro está asociado no solamente a cáncer de pulmón, a diferentes tipos de cáncer de la boca, cáncer del esófago, cáncer del estómago, cáncer de colon, muchos tipos de cáncer que tienen una asociación directa con el cigarro, aparte de otras situaciones como incrementar su riesgo cardiovascular, de poder tener infartos al corazón, infartos cerebrales, y obviamente complicaciones pulmonares como el efisema. Entonces, lo ideal es también que siempre aconsejemos a nuestros pacientes en contra del uso del cigarro. La siguiente. Otro tipo de recomendaciones de estudios de detección que son muy importantes es los estudios o recomendaciones aprobadas que están para tratar de evitar o detectar a tiempo lo que es el cáncer. Siguiente. En estos momentos, basado en la evidencia que tenemos y basado en los estudios de investigación, existen diferentes pruebas para tratar de detectar algunos tipos de cáncer. No todos, solamente hay evidencia para algunos, como es el cáncer cervicuterino en la mujer, como es el cáncer de mama en la mujer, como es el cáncer de colon en todas las poblaciones, también lo que es el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata. Esos 5 es donde tenemos evidencia de que pruebas de detección temprana nos pueden ayudar a detectar a tiempo algún tipo de cáncer, o de prevenir también, que es lo más importante, el desarrollo de este tipo de cáncer. Y bueno, podemos empezar con el cáncer cervicuterino, que bueno, es una de las detecciones que
que se recomiendan también, o una de los screening que nosotros también recomendamos, se considera empezar la detección a la edad de los 21 años hasta los 65 años. Y bueno, el monitoreo o el repetir la prueba, pues ya depende mucho del resultado que uno haya tenido, y también muchas veces se puede hacer la prueba del virus del papiloma humano al mismo tiempo que se hace el Papá Nicolau, y eso también nos ayuda a determinar cuál sería el intervalo de tiempo a seguir después de que se hace la prueba. Generalmente, si se hace el Papá Nicolau, se recomienda hacérselo cada 3 años, pero si de repente se hace la prueba de Papá Nicolau más la prueba del virus al mismo tiempo, se puede esperar hasta un intervalo de tiempo de 5 años. Entonces, eso depende del tipo de abordaje que le hagan sus médicos, pero sí se recomienda que esta prueba se haga hasta los 65 años. A los 65 años, si las últimas 3 pruebas de Papá Nicolau estuvieron negativas, ahí se puede parar completamente esta detección y este screening, porque se ha visto que a partir de los 65 años, pues ya no hay un beneficio real de seguir haciendo la prueba no. Obviamente hay casos especiales que, bueno, eso ya depende de la evaluación que tengan con su doctor, el seguir o no haciendo el monitoreo. La siguiente, por favor. Sobre el cáncer de mama, los servicios preventivos de Estados Unidos, la Task Force de Servicios Preventivos, recomienda hacerse el mamograma. Hay un poquito de controversia aquí entre las diferentes sociedades también. Aquí en Estados Unidos, las sociedades de oncología y también las sociedades de ginecología, muchos recomiendan empezar a hacerse la detección del mamograma a los 45 años, y muchos recomiendan también empezarse a hacer a los 40 años. Todavía hay un poquito de controversia. A mí, personalmente, cuando mis pacientes me preguntan cuándo me tengo que empezar a hacer la prueba, yo siempre he sido de la idea de entre más pronto mejor. Entonces, si se puede empezar a hacer a los 40 años, pues yo creo que no está de más empezar a hacer esas pruebas de detección entre más joven mejor. Y obviamente hay ciertos casos, hay ciertos tipos de pacientes con antecedentes de tener familiares con cáncer de mama, en los que sí muchas veces la detección tenemos que empezar inclusive antes de los 40 años, pero esos ya son casos muy específicos, pero en general esto se empieza a los 40 o 45 años, dependiendo del approach que tengan sus doctores. Y sí se recomienda continuar haciéndolo cada año, cada 2 años, hasta los 75 años, en los que después de los 75 años sí ya no, tampoco hay mucha evidencia o algún beneficio que se haya demostrado en la investigación de seguir haciéndolo. Entonces, si a los 75 años su mamograma fue normal, ya se considera que eso puede ser su última prueba que se haga del cáncer de mama. Y sobre el cáncer de colon, también es una recomendación que hacemos a todos nuestros pacientes arriba de los 50 años hasta los 75 años. Y obviamente también aquí hay casos especiales. De repente, si uno tiene antecedentes de algún familiar, sobre todo familiar de primer grado que ha tenido cáncer de colon, llámese su papá, principalmente si su papá o algún otro familiar de primer grado tuvo cáncer de colon, ahí sí, si se lo detectaron tempranamente, se recomienda hacerlo 10 años antes de cuando se lo detectaron a su familiar. Pero estos son casos muy específicos, muy especiales, que sí, eso se tienen que platicar con su doctor específicamente, pero en términos generales, es a los 50 años empezarse a hacerse las pruebas de detección para el cáncer de colon hasta los 75 años. Sabemos que el cáncer de colon es el tercer cáncer más común a nivel mundial, y también el tercer cáncer que causa más muertes a nivel mundial. La situación de hacer la detección para el cáncer de colon es que no da síntomas. El cáncer de colon no da síntomas, y cuando da síntomas es porque ya probablemente está muy avanzado. Entonces, sí es súper importante que a los 50 años se empiece a hacer la detección. Y bueno, aparte bueno, se hace a partir de la colonoscopía, que es un procedimiento en el que se mete una camarita por el recto para ver que no haya ninguna lesión. Pero hay otras pruebas también, otras pruebas que se pueden hacer, como podemos pasar a la siguiente, por favor.
Hay otras pruebas que también se pueden hacer, como la prueba de sangre oculta en la materia fecal, que es una prueba de materia fecal que usted nada más se hace, se la puede hacer en el consultorio, la puede hacer en el laboratorio y se recomienda hacérsela cada año. También se puede hacer la sigmoidoscopía, que a diferencia de la colonoscopía, esa nada más evalúa lo que es la parte del sigmoides, la parte terminal del colon y la parte del recto. Y también la colonoscopía virtual, que esa también se hace a partir de un CT scan, que es una prueba de imagen que también nos puede detectar. Y bueno, hay otras pruebas también de materia fecal, como la prueba de ADN. La única cosa es que si alguna de estas pruebas sale anormal, se tiene que hacer la colonoscopía. Entonces, el qué prueba hacerse, pues ya depende también de platicar con su doctor qué prueba a ustedes se sienten más cómodos hacer. Muchas veces se recomienda la colonoscopía. Una de las ventajas de la colonoscopía es que si se hace y sale normal, no se tienen que repetir estas pruebas en 5 o en 10 años, dependiendo del resultado. Y estas pruebas, el resto de las pruebas sí se tienen que hacer de forma anual, tomando en cuenta que si hay alguna normalidad en alguna de estas pruebas, se tiene que hacer la colonoscopía siempre para verificar. La siguiente, por favor, Emperatriz. Y estas dos detecciones restantes para el cáncer de pulmón, bueno, estas solamente se hace en cierto tipo de pacientes que están en riesgo de tener cáncer pulmonar. Generalmente se recomienda hacer la prueba a partir de los 55 años, de los 55 a los 69 años, en pacientes que hayan dejado de fumar en los últimos 10 años y que han tenido un promedio de fumar por más de 10 años. Entonces, esta prueba es solamente en ciertos pacientes que obviamente cuando nosotros hacemos la evaluación, hacemos las preguntas, cuándo dejó de fumar, cuántos cigarrillos fumó, ahí nosotros vemos si nuestro paciente se beneficiaría de hacerse esa prueba dependiendo de los factores de riesgo que tiene. Esta no es una prueba que se hace a todos los pacientes tienen que tener ciertas características para que nosotros determinemos si esta prueba puede ser de beneficio o no para ustedes, principalmente en la gente que tiene mayor riesgo de generar cáncer de pulmón, como los fumadores o los que dejaron de fumar recientemente en los últimos 10 años. Entonces, esto sí es platicar con su médico para ver si usted es elegible o no a esta prueba. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que les comentaba, generalmente estas pruebas, pues es ciertos pacientes nada más que se podrían beneficiar de esto. Esto ya lo mencionamos en la diapositiva anterior. Y bueno, la detección del cáncer de próstata también no es algo que nosotros consideramos como mandatorio o una situación que se tiene uno que hacer. Esto depende de platicar con su médico, ver los beneficios también de hacerse la prueba. Generalmente nosotros sí la recomendamos hacerse en todos los pacientes a partir de los 55 años, hacerse una prueba de detección del antígeno prostático. Porque, bueno, en los hombres, como se sabe, el cáncer de próstata es el cáncer más común en la población masculina y también es el cáncer que más causa muertes en la población masculina. Por eso es importante que todos los doctores o ustedes platiquen también con su doctor sobre hacerse esta detección a partir de los 55 años para ver si pueden estar o tener un mayor riesgo o no de generar el cáncer de próstata más adelante. La siguiente, por favor. Lo que usamos nosotros para detectar el cáncer de la próstata es una prueba de sangre que se llama el antígeno prostático específico, que se llama el famoso PSA, que se checa de forma anual. Y bueno, se ha visto que las células del cáncer de próstata normalmente producen más de este antígeno prostático que las células no cancerosas. Y esto puede ser lo que nos provoque un aumento en los niveles sanguíneos del antígeno prostático específico. La siguiente, por favor. Y bueno, si alguna de estas pruebas está elevada, pues obviamente eso no quiere decir que tenemos cáncer de próstata. También se puede elevar por otras condiciones, como el tener la próstata crecida o la hipertrofia prostática, que nosotros la llamamos, también por alguna infección, la prostatitis, alguna infección de la próstata. Entonces, hay que saber el beneficio, ¿no? Y cuál es la traducción de ese resultado dependiendo de los factores de riesgo que tenga nuestro paciente. Generalmente, nosotros cuando vemos una elevación del antígeno prostático y no hay síntomas de alguna infección o no estamos de repente pensando en otra alternativa
diagnóstica que nos pueda dar este tipo de elevación. Generalmente nosotros hacemos lo que es un tacto rectal y posteriormente, dependiendo de lo que encontremos, pues ahí sí vemos si esto se tiene que evaluar por el departamento de urología. Muchas veces se tiene que hacer una cistoscopía, que se mete una camarita por la uretra para ver que no haya ningún tumorcito, ninguna alteración de la próstata, pero esto, bueno, ya depende del resto de la evaluación que le hizo su médico local. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que nosotros básicamente hacemos en este chequeo general a todos nuestros pacientes que vienen para ese check-up, tratar de detectar todo este tipo de condiciones que más adelante nos pueden causar alguna complicación mayor en el futuro o nos permiten detectar situaciones a tiempo, como todas estas situaciones de cáncer que platicamos anteriormente. Y obviamente siempre dar la consejería sobre el bienestar también físico, el bienestar emocional, una situación que no mencioné aquí, pero también es bueno hacer un screening para situaciones de depresión, ansiedad, que también son situaciones o condiciones crónicas que también pueden afectarnos en nuestra salud, y basado en eso dar la consejería o dar de repente las opciones de tratamiento o evaluación también de ese tipo de condiciones. Entonces, siempre todo esto con el afán de poder evitar lo más importante, evitar lo que es la enfermedad. Gracias, Emperatriz. Gracias, Ale. Bueno, excelente, muy interesante todo lo que nos ha mencionado, doctor Cárdenas. Tenemos algunas preguntas para iniciar. Rapidito, ¿qué especialidad usted nos recomienda para cuando una persona quiere hacerse sus chequeos generales? Sí, bueno, yo creo que un médico internista, yo personalmente soy médico internista, yo creo que un médico internista podría ser el especialista adecuado para hacer este screening, un screening completo que involucre todo este tipo de situaciones. Yo creo que un médico internista sería el especialista adecuado a tratar. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, ¿se puede sufrir de la presión arterial aun cuando no tenga ninguna predisposición genética? Sí, claro, se puede sufrir de la presión alta por diferentes factores. Es una condición multifactorial que nosotros ya llamamos. Muchas veces el sobrepeso puede jugar un papel, muchas veces el tener colesterol elevado puede jugar un papel también. La predisposición genética realmente nosotros no le damos mucha importancia en cuestiones de la presión, por eso recomendamos que se haga un chequeo de la presión a todos nuestros pacientes cuando los vemos aquí en la Clínica Mayo. Y bueno, si sale normal, seguirse chequeando la presión cada año, cada 2 años. Ok, excelente. Bueno, la siguiente pregunta. Si nos puede compartir la fórmula para el cálculo del índice de masa corporal, el IMC, porque hay personas interesadas en sacar sus datitos, doctor. Sí, bueno, esto es un cálculo un poquito complicado matemático, pero sí, si quieren se los puedo mandar más adelante. Sí, de hecho, sí hay ahí que hacer unas multiplicaciones y una división. Entonces, si quieren se los compartimos más adelante. Okay. Ok, perfecto. Pregunta aquí un invitado que si es hipertenso y quiere saber si puede hacer ejercicios o ir al gimnasio normal. ¿Qué es? Perdón, no escuché. ¿Hipertenso? Hipertenso, exacto. Sí, bueno, lo más importante es tener la presión bajo control, ¿ok? Entonces, obviamente, si es hipertenso, lo que yo le recomendaría antes de empezar a hacer cualquier tipo de actividad física es ir a ver a su médico local, obviamente, si es médico internista o médico familiar, para tratar primero de saber si usted es un buen candidato a hacer el tipo de actividad física que usted planea hacer. Obviamente, tenemos muchas veces pacientes con antecedentes o propensión a tener enfermedades cardiovasculares, que sí sería bueno antes de empezar cualquier tipo de actividad física, y especialmente actividad física muy intensa, tener su chequeo primero, ver que todo está en orden y basado en eso, pues empezar a hacerlo, claro. Sí, ok. Doctor, y eso va muy ligado a todos los otros factores de riesgo, no solamente si es hipertenso, ¿verdad? Porque usted mencionó los 150 minutos a la semana.
pero quería que nos ampliara un poquito si tiene que ver con la hipertensión o también con los otros factores de riesgo. Sí, bueno, estamos hablando de situaciones un poquito diferentes. La situación del ejercicio nos ayuda a contrarrestar o nos ayuda mucho a tratar de mejorar lo que son todos estos factores de riesgo. Siempre por eso la American Heart Association nos recomienda hacer ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana para tratar de contrarrestar, o si ya tenemos estas condiciones, pues tratar de mejorarlas, obviamente. Si usted se sabe que es hipertenso y planea empezar a hacer un ejercicio, una actividad física intensa, digamos, empezar a levantar pesas o empezar a correr ya, no sé, 10 millas, 5 millas, una actividad ya muy intensa, sí se recomienda hacerse un chequeo con su doctor para ver por qué razón tiene la hipertensión. Muchas veces la hipertensión también puede ser un signo temprano de que hay alguna situación en el corazón anormal. Entonces, en este tipo de casos, sí se recomienda hacerse su chequeo primero, pero si ya fueron con su doctor y ya les diagnosticaron la presión alta, le hicieron el resto de los estudios, su electrocardiograma se veía bien, su colesterol a lo mejor un poquito elevado, el azúcar un poquito elevado, empezó a tomar sus medicamentos para la presión, o a lo mejor concluyeron con su doctor que iba a tratar por mejorar su tipo de vida, su lifestyle, que le llamamos su estilo de vida, pues ahí sí el ejercicio es un factor muy importante que muchísimo a controlar la presión alta, nos ayuda mucho también a controlar lo que es el colesterol, nos ayuda también a bajar los niveles del azúcar. Entonces, en ese tipo de escenarios, sí, el ejercicio es de mucho beneficio. Pero sí, en la otra pregunta que me hicieron de que era hipertenso y no sabía si el ejercicio le hacía mal o cuánto ejercicio tenía que hacer, ahí sí yo le recomendaría, si es hipertenso, mejor ir con su doctor primero, hacerse el chequeo, ver que todo está bien y más adelante, ya que veamos que todo lo demás está bien, empezar a hacer su ejercicio de forma normal. Excelente, doctor. Otra de las preguntas de una invitada dice que tiene a varias familiares, 2 tías, una materna y una paterna que le detectaron cáncer de mama. ¿Cuál sería la edad recomendable para que se hiciera un chequeo, en este caso un examen de mama? Ella le detectaron a 2 de sus familiares cáncer de mama, ¿me dijo? Sí, sí. Así Sí, es. bueno, sí, exactamente. Eso dependiendo de la edad. Cuando tenemos un antecedente muy fuerte de cáncer de mama o de cáncer de colon, ahí lo que sí recomendamos es que las vea un especialista, porque muchas veces podemos hacer un estudio genético para ver cuál es el riesgo de que esa persona pueda presentar con el cáncer de mama o no. Entonces, dependiendo de eso, si tienen algún gen que las predispone a tener el cáncer de mama o tienen alguna alteración genética que sí las hace más propensa a generar esto, ahí sí la detección se recomienda inmediatamente. No tiene que esperar los 40 años exactamente. Entonces, eso es de los casitos que yo decía y que vemos algunas veces aquí en la Clínica Mayo, que sí son casos muy especiales, que sí el abordaje es un poquito diferente. Okay. Tenemos una pregunta muy parecida, pero ya con antecedentes familiares con enfermedad como cololitiasis ulcerativa, que si también esto implicaría comenzar a exploraciones como colonoscopía más temprano a la edad que usted nos ha indicado. ¿Colelitiasis o colitis ulcerativa? Me dicen colitis ulcerativa. Colitis ulcerativa. Sí, este es otro factor de riesgo, y sí, la colitis ulcerativa es parte de lo que llamamos la enfermedad inflamatoria del intestino, en la que sí ahí cambia también el tipo de detección. Ahí sí se recomienda hacer colonoscopías más temprano, porque se ha visto que la colitis ulcerativa, especialmente lo que es esta y el Crohn, que son las 2 enfermedades inflamatorias que pueden afectar al intestino, sí hay un mayor riesgo de generar cáncer de colon más adelante. Entonces, ahí sí la recomendación es obviamente seguir con su gastroenterólogo. Esto lo tiene que monitorear un gastroenterólogo para que él determine cuándo es
el momento adecuado para empezar a hacer las colonoscopías. Pero sí, obviamente, en estos pacientes no hay que esperar hasta los 50 años. En ellos sí hay que consultar con su gastroenterólogo y empezar la detección en cuanto el gastroenterólogo lo recomiende. Y, otra de las preguntas aquí importantes dice, ¿cuáles son los niveles de azúcares normales para una persona no diabética? Sí, bueno, nosotros tratamos de conservar lo que es el azúcar muchas veces de 90 a 100 es lo que nosotros que es el target, pero muchas veces hay otro tipo de estudios que nosotros también usamos que también son muy, son de mucha guía para tratar de tomar ese tipo de decisiones. Hay estudios que se llaman la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina A1C, que esa nos dice cómo ha estado su azúcar en los últimos 3, 4 meses, ¿ok? Entonces, parte del chequeo de rutina es checar por esa molécula. Entonces, cuando ese valor está entre 5.7 a 6.4, eso se considera prediabetes. Eso quiere decir que uno está en riesgo de tener la diabetes y obviamente hay que platicar con su médico si se puede tratar con dieta o muchas veces podemos empezar medicamento dependiendo de lo que quiera muchas veces hacer el paciente. Realmente la American Diabetes Association nos recomienda en casos de prediabetes platicar con nuestro paciente qué es lo que ellos les gustaría más hacer, si es dieta con medicamento o dieta con ejercicio solamente. Entonces, ese tipo de situaciones sí sería platicar con el paciente. Ya si la hemoglobina 1C es arriba de 6.5, ahí eso ya es diabetes, eso ya se determina que es diabetes, y ahí sí tenemos que empezar ya el tratamiento médico, ¿ok? El tratamiento con medicamentos y empezar a ver también al especialista de la diabetes. Entonces, eso es parte de los chequeos de rutina y es parte del principal objetivo de ver a nuestros pacientes, pues para tratar de detectar este tipo de situaciones y a partir de eso atacar ese tipo de factores de riesgo para que no se conviertan en un mayor problema más adelante. Doctor, bueno, tenemos muchas preguntas, pero por factores de tiempo voy a hacerle aquí algo bien interesante sobre las horas de sueño que debe tener una persona como mínimo, y más si es una mujer que es hipertensa, diabética y dislipidémica, o en general, ¿qué usted nos recomienda? Sí, el sueño es muy, muy, muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Se recomienda que por lo menos 7, 8 horas de sueño son saludables. Y sí se ha visto que gente que no duerme esas horas o que duerme menos horas, se ha visto que ese puede ser también un factor de riesgo para más adelante tener mayor incremento tener más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares como infartos al corazón, infartos cerebrales, también mayor propensión a generar hipertensión. Entonces, el sueño es súper importante, y es algo que muchas veces no nos enseñamos porque muchas veces estamos que con el estrés del trabajo, que tengo que acabar esto, que con el estrés de la familia, que los hijos, que hay que prepararles todo para ir el día de mañana a la escuela y muchas veces dejamos esa situación un poquito al lado, pero sí, el sueño es súper, súper importante. El sueño es la parte que tenemos nosotros del día para que nuestro cuerpo descanse, nuestro cuerpo se llene otra vez de la energía, de los nutrientes que tiene, que nuestro cerebro también descanse, pues para que tengamos un buen desempeño al otro día en nuestro trabajo, con la familia, en el tipo de actividad que nosotros hagamos al otro día. Entonces es súper, súper, súper importante. Y cualquier trastorno del sueño se tiene que evaluar, se tiene que tratar, porque esa es una parte básica de nuestro bienestar, de nuestra vida diaria. Bueno, aquí vamos con una última pregunta y le prometemos que vamos a tratar de responder todas las otras preguntas por correo electrónico. Si nos los dejan, por favor, con mucho gusto, se lo hacemos llegar. Doctor, Claro. Esta última pregunta importante, ¿qué estrategia recomienda a las empresas para ayudar a la prevención de la salud de sus colaboradores? Sí, bueno, la estrategia, yo realmente no estoy muy, muy enfocado en esa situación corporativa, pero si me preguntan a mí, yo creo que si pueden facilitar a sus trabajadores hacerse este chequeo anual, yo creo que sería importante también para tratar de pues detectar si alguno de sus colaboradores o de repente alguna parte de su staff pues pueden tener
algún factor de riesgo que pueda mermar su desempeño más adelante. Entonces, si a mí me preguntan, yo diría que por lo menos hicieran esa detección anual y obviamente también tratar de hacer programas internos también en los que se promuevan todas estas actividades de detección, de prevención, porque pues siempre un colaborador o una parte del staff saludable siempre se va a desempeñar mejor y bueno, los resultados van a ser pues los mejores que se puedan obtener. Claro que sí, el tema de productividad. Muchas gracias, doctor, por toda esta información. Y ya para finalizar, le cedo la palabra a la señora Rebeca Somoza, quien es nuestro enlace local de Mayo Clinic, quien nos tiene unas palabras. Adelante, señora Rebeca. Estás en mute, Rebeca. Disculpa, ¿me oyen? Sí, perfecto. Ahora sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Les ofrecemos nuestros más cordiales saludos y este mensaje en nombre del director ejecutivo de Mayo Clinic para las Américas, el señor José Solís Padilla. Mayo Clinic es una fundación sin fines de lucro dedicada a avanzar la atención médica a través de la educación, la investigación y la práctica. Procura ser un recurso para las organizaciones de salud y proveer una experiencia incomparable a los pacientes, quienes son nuestra prioridad. Mayo Clinic se destaca por sus equipos médicos que cooperan para el tratamiento de condiciones graves, sin diagnóstico, complejas o no resueltas, incluidas enfermedades raras. Se trabaja en conjunto para ofrecer una comunicación efectiva, crear un ambiente de recuperación y colaborar con los pacientes, siempre respetando sus necesidades y preferencias individuales. Mayo Clinic Rochester clasifica como el hospital número 1 del mundo, según la revista Newsweek, y como el hospital número 1 en Estados Unidos, según el US News and World Report. Anualmente, brindamos nuestros servicios a alrededor de 1.3 millones de personas procedentes de unos 130 países, entre ellos Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Mantenemos oficinas de representación en los países mencionados y otras más en Latinoamérica para orientar a pacientes, familiares y médicos que necesiten hacer citas en las distintas sedes de la clínica en Estados Unidos, ubicadas en Minnesota, Florida y Arizona. El personal de la oficina habla fluidamente inglés y español y le brindará información general, facilitará la revisión por parte de la clínica de los expedientes médicos y coordinará las futuras citas. También la asistirá con los arreglos de viaje, alojamiento, facturación y seguro de salud. Quedamos a disposición en los contactos que les compartimos en el chat. Reiteramos nuestro agradecimiento a los asistentes por su amable atención y preguntas, al igual que al doctor Juan Carlos Cárdenas Rosales por su valiosa participación y al grupo organizador Unity Willis Towers Watson. Les deseamos un excelente día. Bueno, muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, doctor Cárdenas. De verdad que muy agradecido, muy interesante todo lo que conversamos el día de hoy. Y una vez más le agradecemos a todos su participación. A todos los invitamos para que estén pendientes de nuestras redes sociales y nuestras nuevas actividades que tendremos más adelante. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos y damos por terminado nuestro webinar Nuevas Tendencias en Medicina Preventiva y Bienestar. Feliz día para todos.